Y tomarán de su sangre y rociarán con ella los dos postes y el dintel de las casas en que lo comerán. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en dicha tierra, sin perdonar a hombre ni a bestia, y de los dioses todos de Egipto tomaré yo venganza, yo el Señor. La sangre os servirá como señal en las casas donde estuviereis, pues yo veré la sangre y pasaré largo sin que os toque la plaga exterminadora, cuando yo heriré con ella la tierra de Egipto. Son palabras del libro del Éxodo en el capítulo 22, versículo 7, el versículo 12 al 13, donde se nos narra cómo el Señor Dios pidió que los israelitas usaran la sangre del Cordero Pascual para untar sus puertas y así el ángel exterminador pasara sin matar a los primogénitos ni a ninguna persona de los que estaban dentro de esas casas, cosa que no les ocurrió a los egipcios. Esto es para seguir en el contexto de lo referente a la Santa Cruz, que sabemos que nosotros como católicos debemos asimilar los signos que se nos presentan constantemente y pues tomar los que son para nuestra salvación, para la gloria de Dios, exaltación de la fe, y rechazar los signos que son contrarios a la voluntad de Dios y a nuestra salvación y a la vida de la iglesia. Y de esos signos, pues dentro de eso están las señales, que son marcas o signos, y dentro de esos signos, pues es la Santa Cruz, el principal del catolicismo. En el catecismo sigue el texto diciendo la señal del cristiano. Dice, ¿cuál es la insignia o señal del cristiano? La insignia o señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz es insignia o señal del cristiano? Porque es figura de Cristo crucificado que en ella nos redimió. ¿De cuánta manera usamos la señal de la Santa Cruz? La usamos de dos maneras, signándonos y santiguándonos. ¿Qué es signarnos? Es hacer una breve oración que dirigimos a Dios formando sobre nosotros tres cruces con el dedo pulgar de la mano derecha, la primera en la frente, la segunda en la boca y la tercera en el pecho. ¿Cómo nos signamos? Nos signamos diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. ¿Para qué nos signamos en la frente? Para que Dios nos libre de los malos pensamientos. ¿Para qué nos signamos en la boca? Para que Dios nos libre de las malas palabras. ¿Para qué nos signamos en el pecho? Para que Dios nos libre de las malas obras y los malos deseos. ¿Qué es santiguarnos? Santiguarnos es hacer una breve oración con que invocamos a la Santísima Trinidad, formando sobre nosotros una cruz con la mano derecha, abiertos y extendidos los dedos desde la frente hasta el pecho y desde el hombro izquierdo hasta el derecho. ¿Cómo nos santiguamos? Nos santiguamos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué es persignarnos? Persignarnos es signarnos y santiguarnos a la vez. ¿Cuándo debemos usar la señal de la Santa Cruz? Debemos usar la señal de la Santa Cruz siempre que comencemos alguna buena obra o nos viéremos en alguna necesidad, tentación o peligro. Y ordinariamente debemos usar la cruz al levantarnos de la cama, al bañarnos, al salir de la casa, al entrar a la iglesia, al comer, al dormir. ¿Por qué debemos usar tantas veces la señal de la Santa Cruz? Debemos usar tantas veces la señal de la Santa Cruz porque en todo tiempo y en todo lugar nuestros enemigos nos combaten y persiguen. ¿Cuáles son los enemigos de nuestra alma? Los enemigos de nuestra alma son el demonio, el mundo y la carne. ¿Por qué la Santa Cruz tiene virtud contra los enemigos de nuestra alma? La Santa Cruz tiene virtud contra los enemigos del alma porque los venció Cristo nuestro Señor en ella con su muerte. Cuando adoramos la Santa Cruz, ¿cómo decimos? Cuando adoramos la Santa Cruz decimos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y ahí termina el catecismo dando pues del bosquejo de lo que es la Santa Cruz. Ahora vamos entonces a empezar a desglosar, dice la primera pregunta, ¿cuál es la insignia o señal del cristiano? Entonces sabemos que la insignia o señal del cristiano es la Santa Cruz,
nosotros no tenemos otra insignia. Nosotros no tenemos la estrella de David, ni tenemos la media luna, porque la estrella de David es de los judíos y la media luna es de los musulmanes. Y bueno, los protestantes yo no sé qué tendrán, porque como hay tantas sectas, pues yo no creo que tengan ni siquiera ningún símbolo. Entonces, nuestro símbolo principal es la Santa Cruz. Perdón. De ahí precisamente que debemos tomar conciencia que es que hoy en día, como les he dicho, nos están atacando absolutamente todo por todos los medios. Están ahora colocando, cuando fallece alguien, colocando un moño que en lugar de la Santa Cruz, yo creo que ustedes lo han visto. Eso hay que rechazar, esas cosas. No ver, donde vea esos moños, no hay que sentir identidad como miembros de la iglesia, porque la símbolo, así nos parezca anticuado, repulsivo, lo que sea, el símbolo del católico es la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la insignia o señal del cristiano, esa es nuestra marca. Ya les decía ayer en el video anterior cómo nosotros no somos perritos vagos, callejeros, tenemos un dueño y ese dueño nos ha marcado. Acuérdense que les hablaba en otro video también sobre el ganado marcado, que pertenecía a alguien. Nosotros pertenecemos a Cristo nuestro Señor y por lo tanto tenemos que llevar esa marca de la Santa Cruz. ¿Y por qué la insignia o señal del cristiano? Perdón, es la señal del cristiano. Porque es figura de Cristo crucificado que en ella nos redimió. Ahora viene algo muy importante, que la mayor parte de la gente no se sabe hacer la señal de la cruz. Ustedes saben que la cruz debe quedar de una manera equitativa. Tiene que ser algo que no vaya a quedar anormal. Y la mayor parte de la gente hace la cruz de una manera anormal. ¿Cómo es anormal? Pues colocándola así, como los satánicos. La cruz debe quedar la parte más corta en la parte de arriba y la parte más larga tiene que quedar hacia abajo y no puede quedar, ya les digo, invertida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, así como ustedes saben, Él escogió la Santa Cruz, no fue que se la implantaron. Él escoge la Santa Cruz, como dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre se ha levantado para atraer a todos los hombres hacia Él. Entonces, no es cuestión de capricho. Si yo sigo a Cristo nuestro Señor, y para mí Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de toda mi existencia, pues entonces estoy venerando y rindiéndole el honor que se merece al trono que Él escogió. Entonces empecemos por hacerla bien, siempre haciéndola, como le digo, que no vaya a quedar invertida. A mí no me gusta mucho hacer este símbolo porque ese símbolo es de los enemigos de Dios. Ahora, cuando se coloca la cruz invertida, pues se está haciendo una burla, se está burlando, porque está colocando al Señor con los pies para lo alto, como se dice vulgarmente, patas arriba. Pero ustedes saben y nosotros sabemos que Jesucristo es Dios y a Él nadie lo coloca patas arriba, ni el mismo Satanás puede, porque Dios es Dios. Entonces, pero sí, ¿qué pasa? Que queda como una burla, como una mofa. Eso que lo hagan los herejes y los que sirven al demonio de una u otra manera, se han dedicado al diablo, pues que cojan las cosas sagradas y se burlen de ellas. Eso es normal. Pero nosotros que esperamos a la hora de la muerte tener la gracia de ser liberados gracias al escándalo de la cruz, no podemos hacer la cruz patas arriba. Tenemos que hacerla de una manera católica y de una manera correcta, porque nosotros no podemos burlarnos del signo de la salvación. No podemos burlarnos de la marca del Rey que nos ha impuesto sobre nosotros, no con un hierro caliente, candente, no con un collarín, no, nos la ha colocado con su preciosísima sangre. Y ahí entra entonces por qué debemos tener ese gran respeto. Inclusive el Viernes Santo la iglesia dedica su liturgia hacia la adoración de la Santa Cruz.
Porque la Santa Cruz, además de haber sido escogida por el Rey, la cruz es una esponja que tomó la sangre del Rey y la compenetró. Por eso yo les decía a ustedes que la cruz es signo de la iglesia que es lavada con la preciosísima sangre. Y la Santa Cruz también es signo de nuestra alma, representa nuestra alma, porque nuestra alma antes del bautismo estábamos 100% perteneciendo a Satanás. Después del bautismo fuimos lavados con la sangre preciosa del Rey a través del sacramento del bautismo, y entonces nuestra alma queda revestida de la gracia de Dios, hijos de Dios, miembros de la iglesia y herederos del cielo. Entonces la cruz tiene la representación, primero, el trono del Rey. Segundo, representa a la iglesia redimida. Y tercero, representa nuestra alma. Y como si fuera poco, la Divina Majestad dice que representa los sufrimientos que tenemos en el día. Por eso dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. O sea, todos los trabajos que tenemos, tanto espirituales, para agradar a Dios, como materiales, para conseguir el pan de cada día y las necesidades naturales, la cruz representa eso, siempre y cuando nosotros la miremos, como les decía ahorita, como la esponja, acuérdense de eso, la esponja contenedora de la sangre de Cristo, la sangre preciosa del Rey. De ahí entonces la dignidad con que debemos hacer la señal de la Santa Cruz. Es más, nosotros por el bautismo nos hemos hecho participantes del sacerdocio de Cristo y su sacrificio ofrecido inclusive para Él mismo. De ahí que todo bautizado tenemos el derecho de, a través del sacerdocio, que no es un sacerdocio ministerial, porque el sacerdocio ministerial solamente corresponde a los que podemos subir al altar a ofrecer la Santa Misa y administrar los sacramentos. Y eso es necesario, porque si no se volvería esto una democracia donde todos iguales y para nadie hacer nada. Dios nuestro Señor no quiso así y dejó una estructura jerárquica. Entonces, como sacerdotes, los bautizados, podemos, y a través del bautismo, cuando hacemos la señal de la cruz, debemos inmediatamente pensar que nos estamos untando de la sangre del Rey, la sangre del Cordero. No es un símbolo netamente, un símbolo exterior, un símbolo, no. Tiene que haber una connotación de sacrificio, acuérdese, de amor infinito de Dios. No se les olvide la cita: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Y dónde está entonces esa fuente de amor plasmada? En la cruz, en la sangre de la cruz. Así que cuando yo me hago la Santa Cruz, debo inmediatamente pensar que estoy siendo untado de la sangre preciosa del Rey. Que eso no es ahí como se hace de una manera tan verdaderamente insípida, de una manera completamente de desprecio, como si fuera horrible, horrible, realmente impresionante. Entonces, eso debemos tomar conciencia, por favor, hermanos. Hay que tomar conciencia de que cuando yo me aplico la Santa Cruz, ya sea persignándome, santiguándome, estoy untándome de la sangre del Rey. Y no, como le digo, no hacerla de una manera superflua, porque de esa manera no tiene valor ninguno la Santa Cruz. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cuando yo la relaciono a la cruz con la sangre y me imagino que quede untado de la sangre, porque el Señor dijo: de acuerdo a su fe, así será lo que les pasa. Entonces, si yo tengo la fe en un solo Dios, pero formado por 3 personas, y de esas 3 personas, el Hijo, que nace por obra del Espíritu Santo en el vientre virginal de la Santísima Virgen María, y luego ofrece ese cuerpo santísimo, inmaculado, perfecto, santo 3 veces, lo ofrece colgado en la cruz, y esa sangre de ese cuerpo se compenetra con la cruz la absorbe,
Y yo cuando me hago la Santa Cruz, soy inmediatamente untado y convertido en portador de esa sangre, pues soy untado y portador de el gran amor que Dios tuvo al ofrecerse en la cruz. Es una secuencia que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tuviéramos la fe, como dice el Señor, de acuerdo a la fe, será lo que les pase, trazaríamos la Santa Cruz y lo que hicieron los santos, resucitarían muertos. Trazaríamos la Santa Cruz y quedaríamos curados de las enfermedades. Pero, como nuestra fe es tan pequeña y tan superflua y tan distraída, tan seria para las cosas del mundo, tan esquiva, esa fe tan esquiva para los tesoros de la gloria, pues por eso no somos capaces de nada. E inclusive hacemos la Santa Cruz y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no nos compenetramos con el sacrificio del Calvario. Ya veremos cómo algunos personajes y sobre todo santos, a través de la Santa Cruz han logrado resucitar muertos. Y ellos mismos se han visto libres de cosas malas. Entonces, esto para que nos quede de cómo debemos hacer la señal de la Santa Cruz de una manera digna, que no quede patas arriba, por favor. Porque al hacer la cruz invertida, me estoy burlando del Rey como se burlan los satánicos y como se burlan los impíos. Yo no soy satánico, yo no soy impío, mi riqueza es Cristo crucificado. Meditemos estas palabras de San Pablo acá en la 1 Corintios 18, que dice, 1 Corintios 1, 18, dice: a la verdad que la predicación de la cruz o de un Dios crucificado parece una necedad a los ojos de los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es para nosotros, es la virtud y el poder de Dios. Entonces, hermanos, en la cruz está el poder de Dios. La cruz no es, dicen, las sectas dicen, pero ¿para qué me vas a echar la cruz? ¿Para qué me vas a echar la muerte? Claro que me va a echar la muerte, pero la muerte de Dios, la muerte del Dios humanado que murió para rescatarme de la esclavitud del diablo. Y aquí está, ellos dicen que siguen la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Pues aquí, mire, está en la Sagrada Escritura, lo dice muy claro. Dice, otra vez lo repito para que lo meditemos: a la verdad que la predicación de la cruz o de un Dios crucificado parece una necedad a los ojos de los que se pierden, mas para los que se salvan, mas para los que se salvan, esto es para nosotros, es la virtud y el poder de Dios. En la cruz, hermanos, está la virtud y está el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre. ¿Por qué? Porque ahí están todos los sufrimientos, el abandono y la agonía que padeció la clementísima majestad del Dios humanado, Jesucristo Salvador nuestro, y lo dejó para que nosotros lo utilicemos, lo administremos. Entonces, hermanos, de ahí la importancia de hacerse la Santa Cruz con unción, no con burla ni superficialidad. El Señor le dijo a Santa Magdalena de Pasis: no de risa os he amado. Yo no sé por qué nosotros tomamos tan superfluamente todo lo sagrado. No sabemos lo que costó. ¿Cuánto costó? Como dice el apóstol San Pedro, el primer papa, que no nos compró el Señor con oro ni con plata, sino con su preciosísima sangre. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas de Dios con esa ligereza y con ese desprecio prácticamente, como por hacerlo, como por salir del paso? Seamos contemplativos de los misterios sagrados, sobre todo la Santa Cruz. Empecemos la oración haciéndola con unción. Unción. ¿Qué es unción? Con veneración, con respeto, con meditación de lo que significa la cruz. Que significa, como les digo, todo el tesoro de la sabiduría y de la ciencia de Dios clavado en ese madero. Y no solamente por haber el Señor haber quedado clavado, sino por haber absorbido su preciosísima sangre.
de lo que yo les decía una vez anterior. La sangre fue absorbida por el madero y por lo tanto fue lavada de todos los crímenes y es figura de la iglesia redimida con todos los santos y es figura de nuestra alma redimida de todas nuestras miserias y pecados. Entonces, con cuánto honor y veneración debemos tener a la Santa Cruz. Y como les repito, la liturgia del Viernes Santo hace la adoración a la Santa Cruz. ¿Por qué? No por el madero, no por el par de maderos juntos, sino por la sangre de la Divina Majestad. Esto nos sirve también de anotación de cómo hoy en día se está vaciando a la iglesia de que crea en que Jesús es Dios. Por eso están viendo la iglesia como una especie de asociación de gente loca que cree en una especie de supersticiones, y entonces le están dando un vuelco para no tener que nombrar a esa superstición que es Cristo crucificado. Están dándole un vuelco a la iglesia, que es la comunidad, un valor netamente material, donde Jesús se hace presente es porque la comunidad se reúne. Jesús se hace presente porque es que la comunidad comparte. Jesús se hace presente porque yo comparto al pobre. No, Jesús no se hace presente en ninguna parte, sino es porque Él es Dios y Él puede. Cielo y tierra pertenece a su santísima gloria. Y la Iglesia Católica, hermanos, siempre creyó que al invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, era invocar al Dios verdadero. Y que Jesús, el muerto en la cruz, es Dios verdadero. Y todo lo que emana de Él es santo. Entonces, por eso, de ahí precisamente la vaciedad de esa religión falsa de ahora, que es la comunidad. La comunidad es la que hace presente a Jesús, al Señor. Los ermitaños que vivieron hace siglos en diferentes desiertos del mundo, solos invocaban al Altísimo, y ahí estaba el Altísimo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, es ese cambio tan terriblemente perverso de toda la teología, de toda la estructura de la iglesia. ¿Para qué? Para alejarla de Jesús Dios y llevarla a que se fusione con las creencias en la Madre Tierra, en el gran arquitecto del universo, todo menos a creer en el escándalo de la cruz. Por eso, entonces, lo que yo les decía, y deben de tenerlo presente porque cada día irá creciendo esto, de ya ni siquiera en la cruz decir el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino el nombre del Padre, de la Madre, de Pachamama y del Espíritu Santo. O sea, ir destetando a la iglesia de el único que puede darle la santificación, el único que puede hacerla brillar y como luz en las tinieblas, y la única que la puede hacer sal de la tierra, que es Jesucristo y Cristo crucificado. Es sacándolo, y metiendo esa putrefacción doctrinal tan perversa. Entonces, es la insignia señal de cristiano, porque es figura de Cristo crucificado que en ella nos redimió, y ya lo vimos cómo entonces. ¿Y de cuánta manera usamos la señal de la Santa Cruz? La usamos de dos maneras: signándonos y santiguándonos. ¿Qué es signarnos? Entonces tenemos que buscar, ya sabemos que hay que hacer una cruz bien hecha en la frente, una cruz bien hechecita, saber que yo me unto de la sangre de Cristo ahí, ya quedé untado. Imagínense que estamos el miércoles de ceniza y vemos la mancha, pero no es ceniza sino sangre. Otra en la boca, sangre, y otra en el pecho, He quedado untado de sangre, he quedado sellado con sangre de Cristo en la cruz, en la frente, en la boca y en el pecho. Ya estoy 3 veces untado de sangre. Dice, ¿y para qué? Entonces con esto nos hacemos la Santa Cruz con el dedo pulgar de la mano derecha, la primera en la frente, la segunda en la boca y la tercera en el pecho, y diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Perdón.
Entonces, ¿para qué nos ciñamos en la frente? Para que Dios nos libre de los malos pensamientos. Pero vea, yo puedo hacer la cruz, pero si no la hago bien y si no me unto de sangre, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no la conecto con todo lo que es el escándalo de la cruz. Acuérdese que en las culturas antiguas usaban la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me estoy usando una cruz que no es la católica. La católica me deja untado de sangre por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Bueno, entonces, siempre lo que debe quedar claro es que hacer la cruz bien hecha y inmediatamente saber que quedo untado de sangre. La sangre del cordero, el cordero pascual, ese cordero que me unta de la sangre perfecta, y todo el ángel exterminador y los demonios no van a poder entrar. Pero si yo no lo conecto, perdóname que diga, pero si no lo conecto con Cristo crucificado, con su sangre y con su sacrificio en el Calvario, así me haga miles de cruces, eso no tiene ningún mérito, porque como les digo, ya la cruz la utilizan otras culturas, eso ya existía, así que aquí el tesoro de la sangre del Señor. ¿Cómo nos signamos? Bueno, perdón. ¿Para qué nos signamos en la boca? Para que nos libre las malas palabras. ¿Para qué nos signamos en el pecho? Para que nos libre de los malos deseos. ¿Y qué es santiguarnos? Santiguarnos es hacer una breve oración con que invocamos a la Santísima Trinidad, formando sobre nosotros una cruz con la mano derecha abierto y extendido los dedos desde la frente. Aquí ojalá hacerla mejor en medio de las cejas, al huesito de acá, al huesito que está aquí abajo, la puntica, y del hombro izquierdo, subir la manita al hombro, ¿por qué la cruz queda invertida? Porque la gente la hace es de aquí hasta por acá, y luego la hace de la axila a la axila, pues ¿qué queda la cruz? Invertida. Entonces debe quedar es de las cejas acá al huesito, aquí en el huesito, y de acá a acá, para que la cruz quede equitativamente católica, no vaya a quedar invertida. De las cejas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se le olvide, de las cejas al huesito, del huesito del hombro izquierdo al hombro derecho, de la frente al pecho del hombro izquierdo al derecho. Eso es lo que enseña el catecismo. Cuidarse de no subir. Entre más se sube, pues más queda peligrando de que la parte más larga quede hacia arriba y no lo que debe de ser. De las cejas al huesito y del hombro al hombro. Eso es el catecismo. ¿Por qué no al ombligo? Porque hay gente que dice, no, mejor al ombligo, porque así ya la usan la secta gnóstica. Y así no es. Es de no usar la cruz hasta el ombligo. Eso lo usan los gnósticos. Esa es una costumbre que ellos tienen ya de la antigüedad. Así que entonces debemos usarla, como les repito, de las cejas al huesito, a la punta del hueso, y del hombro izquierdo al hombro derecho. No tener pereza en subir la mano. Hay que subir la mano. ¿Cristo cuánto sufrió? ¿Cristo cómo padeció? Nos va a dar pereza y llegar y... O sea, unos símbolos completamente sin sentido. Acuérdese, cada vez que hacemos la señal de la Santa Cruz, estamos plasmando todo el dolor, toda la sangre, todos los tormentos, la soledad, la angustia, el hambre, la sed que padeció el Rey sobre la cruz. No estamos haciendo la mueca de un mimo, estamos plasmando todo el sacrificio y diciendo, por el poder de todos los sufrimientos del Rey en la cruz, es que yo aspiro a ser salvo y a tener las gracias de la Santa Cruz. Bueno, yo pienso que perdonen, pero si de pronto no, esa es la catequesis, ha sido yo la catequesis, pues Dios les dé la gracia de percibir lo que se trata de hacer. Entonces, santiguarnos, terminamos con el santiguarnos. Si Dios nos da la vida, pues mañana seguiremos para terminar ya el tema de la Santa Cruz. Yo los encomiendo en la Santa Misa todos los días, y si Dios nos da vida, ya a partir de mañana empezamos ya en la catequesis con una oración, porque por eso lo dice aquí,
debemos usarla cuando empezamos una obra buena, y qué más buena obra que repasar los principios de nuestra santa religión católica. Que Dios y la Santísima Madre nos ayuden a mantener la fe y nos ayuden a crecer también en la caridad y en la esperanza, que son las 3 virtudes teologales necesarias para salvarse. Si pueden compartir el video, pues háganlo, y bueno, pues si Dios lo permite, nos veremos el próximo.